¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. A continuación vamos a escuchar a Israel Vallarta, el hombre del momento. Después de 20 años en la cárcel, usted disculpe, no le pudieron probar que era un secuestrador. Y su captura fue a través de un montaje televisivo. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a escucharlo en esta plática que tuvimos con él para que usted esté al tanto de lo que sucedió. Y la pregunta es, ¿cuántos Israeles Vallartas más hay en las cárceles? ¿Cuántos inocentes están ahí purgando, pagando penas que no debieron pagar? Comparta esta entrevista, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Nos puede escuchar de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube de Proyecto Puente en vivo, en TuneIn como Proyecto Puente, en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook, Proyecto Puente en Instagram, @Proyecto Puente, @Alberto Medina, Instagram, TikTok, X, Threads, Luis Alberto Medina en Facebook. Escuchemos a Israel Vallarta. Le doy la bienvenida a Israel Vallarta, el hombre del momento, el hombre que usted sabe estuvo casi 20 años en prisión, acusado de un delito que no cometió, de un montaje, de una fabricación que él ha denunciado por algo que ocurrió en diciembre del 2005, casi 20 años después. ¿Frente a qué estamos? La pregunta es, ¿cuántos Israeles Vallartas hay en la cárcel? Israel, bienvenido a Proyecto Puente, qué gusto saludarte en Proyecto Puente Sonora. Sí, bueno. Sí, te escuchamos, Israel. Adelante, te escuchamos. Sí, discúlpame, es que pues ya ves, cosas como estas suceden en vivo. Sí, efectivamente, pues muchas gracias a ustedes, el interés, el profesionalismo que han demostrado en este tiempo. Ya está comprobado. Que ustedes han sido muy puntuales, muy veraces. Agradezco eso y de verdad un agradecimiento a tu público, a tu auditorio. Platícanos, Israel, a ver, ¿quién era Israel Vallarta antes de la detención de ese 9 de diciembre del 2005? ¿Y qué fue lo que ocurrió también en esa detención, Israel? Bueno, en ese entonces, pues era, como soy ahora, una persona ordinaria, pues, dedicada a su familia, a su trabajo, a sus actividades lícitas. Y de pronto, pues ahí hubo unas discrepancias con algunas personas. En ese entonces, socios de un amigo mío, Sebastián Cassés, hermano de Florence Cassés, de una relación pasada. Y resulta que, bueno, pues hubo una situación por ahí que detonó una venganza absurda a mi persona, que, bueno, pues perduró por todo este tiempo. Y, bueno, pues aquí tratando de retomar nuestra vida. Porque pues el tiempo no regresa, pero volvemos a empezar y de aquí hacia adelante. ¿Tú a qué te dedicabas antes de lo que ocurrió? A eso me refiero, es decir, un poco porque después caíste, vaya, te detienen, es cuando llegan, te levantan prácticamente, pero tú te dedicabas, tenías una vida normal también, vaya, ordinaria. Sí, obviamente, pues uno de mis hobbies, bueno, de mis oficios que aprendí por mi padre, mis hermanos, pues ha sido la mecánica y después la restauración de algunos vehículos. También tuve ahí en mi experiencia laboral, pues compra y venta y restauración de bienes inmuebles en la sede de Jalisco. Y bueno, pues también estaba yo incursionando en colocar, abrir spas, que se llamaban en ese entonces unos aparatos que se llaman dermatology y se dedicaban a combatir la celulitis, retrasarla y en un momento desaparecerla. Y por esa circunstancia fue que yo conocí a Sebastián Cassés, que era un representante de esos aparatos en México, de allá de Francia. Y bueno, pues llegó una situación en que fuimos muy cercanos, muy amigos. Y bueno, en ese entonces yo ya había tenido una situación con la madre de mis hijos. Nos separamos un par de años. Y bueno, en ese inter fue cuando en una visita a mi amigo, conocí a su hermana, Florence. Mantuvimos una pequeña relación de algún tiempo. Y bueno, por esa circunstancia, yo conocí a un socio de Sebastián y bueno, pues empezaron a tener ellos problemas
y bueno, pues hubo una intervención por parte mía. Y bueno, finalmente se dio un resultado como el que ya ustedes conocieron, una detención ilegal en un día distinto y pues una tortura y después de ahí una manipulación de hechos que nunca sucedieron, un montaje que orquestado desde las entrañas de la entonces Procuraduría General de la República, por la Agencia Federal de Investigaciones que comandaba y representaba el general García Luna, y pues algunos elementos a su cargo, como en ese entonces era el jefe de operaciones especiales, Javier, ya tantas veces lo he repetido que se me está yendo de momento. Bueno, Luis Caras Palomino era el de investigaciones, y pues resulta que Francisco Garza Palacios era el de operaciones especiales y otros personajes ahí de la fiscalía. Bueno, pues resulta que de esa detención ilegal, esa simulación de hechos que daban y denostaban un trabajo que no existía de investigación por la crisis que se estaba llevando de credibilidad de la entonces Agencia Federal de Investigación, fue que pues de esta manera hicieron una presencia que jamás existió en mi casa, de personas supuestamente secuestradas, y donde yo era detenido en un delito de flagrancia que ha lacerado siempre a la sociedad mexicana, como es el secuestro y una supuesta delincuencia organizada. ¿Cómo te Pues detuvieron? derivado de esa... Perdón. Derivado de eso fue cuando te detuvieron, ese 9 de diciembre. A ver, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? No. Mira, eso ya quedó muy puntualizado con esta sentencia, pero desde el momento de mi detención, o mejor dicho, de mi puesta a disposición y exhibición pública, siempre he manifestado y he demostrado que yo fui detenido un jueves 8 de diciembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, sobre la carretera federal a Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México, a la altura aproximadamente del kilómetro 29 y algunos metros, donde hay un lugar que se le conoce como El Mirador, en donde en ese entonces había una ampliación de esta carretera y estaba una máquina que le llamamos llamadas conocidas como mano de chango, y una pipa de gas estacionada y obstruyendo mi camino. Y en ese momento se me rodean varios vehículos, se me enfrena, de pronto me rebasa y se me enfrena un vehículo Golf blanco, lo impacto por detrás, se me rodean otros vehículos sin placas con vidrios oscuros, y de mi lado izquierdo se estaciona una camioneta color arena, y pues me rodean muchos encapuchados con armas largas apuntándome directamente a mí. Me hace una seña que baje el cristal, y una persona dice pertenecer a la Agencia Federal de Investigación, me hace de conocimiento que estaban efectuando una despistolización y que si me podían hacer una revisión corporal. Lo hicieron sin problema, no me encontraron nada. Hice una revisión al vehículo, a Florence Cassé, y una vez que se percataron y checaron y se aseguraron que yo no portaba ningún arma, fue cuando me preguntan si tenía una identificación. La proporciono, siendo esta una credencial para votar y también una licencia de conducir. Al verificar que yo era Israel Vallarta Cisneros, en claves, les dicen que es afirmativo, y en ese momento la persona que estaba a mi lado izquierdo me pone una chamarra en la cabeza y me suben a golpes a esta camioneta color paja. Y pues desde ahí empieza una serie de vejaciones a mi persona. Durante todo ese jueves 8 de diciembre me trasladan a la Ciudad de México, a las instalaciones de la CIEDO, en el momento a la Revolución, donde al estacionarse afuera de este lugar, una persona se baja de este vehículo. A los minutos abren la portezuela del copiloto y se asoma una persona, me levantan la chamarra, que yo observo, pero para esto le dicen, véalo bien, este es, y me quitan la chamarra y yo percibo una persona con calvicie, tez clara y cara redonda, que resulta que al verla me pica los ojos este tipo que me estaba golpeando. Resulta que de ahí
Entonces, ok. Entonces, en el lado del copiloto, me escucho que soy una persona y le dicen, míralo bien, este es. Me levantan la chamarra y alcanzo yo a ver una persona con calvicie, tez clara, cara redonda, y en ese momento el tipo que me estaba sometiendo me pica los ojos, vuelve a colocarme la chamarra encima, me recuesta nuevamente sobre el asiento y se sienta sobre mi cabeza. Ahí empezamos a avanzar este vehículo y empiezan a dar vueltas como queriendo confundirme. Pero bueno, quiero acotar que ese lugar era y es muy conocido por mí porque años atrás yo trabajaba en una calle que está ahí cercana, que es Ezequiel Montes, y conozco perfectamente el lugar. Entonces, en esta situación, eh, vuelvo a reingresar, bueno, mejor dicho, entramos a una especie de como de garage, se escucha el ruido de un portón metálico, e iniciamos un descenso en el vehículo, en círculo, y considero que bajamos quizás 1 o 2 niveles, se detiene, y bueno, me sacan de la camioneta, me esposan, perdón, me quitan las esposas, me ponen en ese momento una venda en los ojos, perdón, sigo yo esposado, me ponen la venda y me esposan de los pies, me levantan, me cargan entre 2 personas, caminamos unos metros y empieza un descenso por unas escaleras a un desnivel, a un nivel y después a otro descanso. Me voltean, me quitan las esposas de los pies y de las manos y me colocan unas vendas. En ese momento también, previamente me desnudaron. En ese momento me predicen que sí sé de anatomía y a la acción llega un golpe en mi costado que me derriba sobre mi espalda. Caigo en un cartón y me dicen ese es el hígado. Me empiezan a golpear, me empiezan a patear, me tiran agua encima, yo desnudo en el piso. Se me sienta una persona sobre mi pecho, sosteniendo mi cara, me ponen un trapo con alguna sustancia que no me permitía respirar y al mismo tiempo me vertían agua. Y en esa acción también sobre mi rodilla y sobre el empeine de mis pies se sentían las botas de un uniformado, con la intención de que al pararse sobre mis rodillas yo permaneciera la parte posterior pegada al piso y con las plantas de los pies casi tocara yo el piso. Muy doloroso una posición. Y de ahí continúa una serie de golpes, de torturas. Me golpeaban la planta de los pies con poner un cartón y un palo de escoba, o bueno, supongo que era un palo de escoba. Y yo resentía los golpes hasta la nuca por todos lados, al mismo tiempo que me provocaban la asfixia y la opresión sobre mi pecho y la persona parada en mis rodillas en ese momento. Y después cambiaban de posición, me recargaban sobre la pared, me ponían la famosa bolsa, me colocaron en el dedo derecho, en el dedo gordo del pie derecho, un alambre, en diversas partes de mi cuerpo con la otra, el otro extremo de otro cable. Recibía yo descargas eléctricas. En algún momento llegué a perder el conocimiento y me despertaban muy asustados, ya que volví en sí, pues volví a otra tanda y otra serie de golpes de otras maneras, que sí fueron pasando los tiempos. Llegó un momento en que me ponían fotografías de mis hijos, de mis padres, de mi familia, y me decían que iban a ir por todos ellos porque pertenecíamos a una familia de secuestradores, que me habían metido con gente equivocada, y bueno, pues resulta que llegó un momento en que me quitaban la venda, me la quitaron, ya no había estos tipos encapuchados, había ya caras, después había visitas de algunos personajes, que por el momento reservo esta situación porque hay una investigación que se inició desde 2006, una denuncia, que antes era una averiguación previa, hoy es una carpeta de investigación en la cual estamos esperando una nueva audiencia porque, bueno, pues algunos personajes promovían un recurso de amparo alegando que se habían violado sus derechos y se había llevado a cabo una audiencia sin su presencia.
Pues resulta que se detiene ahorita estas audiencias porque se da cumplimiento a este amparo para que se lleven una audiencia con la presencia de nuevos personajes. O sea, Resulta que se te acusa en todo esto de secuestrador, de haber sido líder o integrante de la banda de los Zodiacos. ¿Cómo inventaron eso? Y el montaje también, Israel, para pasar esa parte. Es decir, la acusación que no se sostuvo durante casi 20 años, hay que decirlo, ninguna investigación hasta ahorita. Nadie ha comprobado lo que la PGR inició, lo que se le señaló, no está comprobado de ser un supuesto secuestrador junto con Florent Cassés, que eso llevó a un conflicto entre México y Francia. Me tocó vivirlo a mí en la Ciudad de México como corresponsal, la visita de Nicolás Sarkozy en el Senado reclamando la liberación de Florent Cassés. Me tocó ir a Francia, incluso también cuando estaban las relaciones tensas entre México y Estados Unidos, invitados por la Embajada de Francia para preparar lo que sería la visita de Sarkozy. Esto generó un conflicto diplomático entre ambos países, para hacer un contexto de esa situación, Israel. Entonces, a ti se te inventó que eras un secuestrador, no se te probó, y se montó un supuesto rescate también, una supuesta captura televisiva. Háblame de esos dos puntos, por favor. Sí, mira, es una situación bastante controvertida porque pues el nacimiento de los Zodiacos se dio de la siguiente forma. Cuando ya estaba yo ante la presencia del Ministerio Público ya el día 9 de diciembre, después del montaje, al pedirme mis generales, este Ministerio Público Federal, me pregunta si a mí yo respondo algún apodo, algún sobrenombre, digo que no. Me pregunta si mi familia me llamaba de alguna manera en especial, digo que no, pues mi esposa me decía hola mi amor, mi familia me golpea a este tipo porque pensé que me estoy burlando. Y entonces me dice que si no soy, cuando nací, digo que en el mes de julio, que soy cáncer. Se voltea uno de los ángeles, dice, comandante, ¿usted qué signo es? Pues yo soy Capricornio, el otro dice yo Piscis, Leo, etcétera. Y dice, la banda de los Zodiacos. Así es como se inicia. Más sin embargo, en su pliego de consignación ante el órgano jurisdiccional que terminó conociendo de esta circunstancia, dice y alega que existe una investigación desde los 91, del año 91 o 93, y que se había ubicado esta banda denominada Los Zodiacos, que había perpetrado varios secuestros a muchas personas, y entre ellos algunos personajes de la comunidad judía, y que por esa circunstancia, pues estos hechos, es que habían dado, por fin, con el líder de esa banda de secuestradores denominada Los Zodiacos. Más sin embargo, al paso del tiempo y durante la secuela procesal hace un par de años, o quizá un poquito más, yo solicité que la Agencia Federal de Investigaciones, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Gobernación, mandaran todos aquellos antecedentes que existieran de esta supuesta banda, pero anteriores al día 8 de diciembre de 2005, y responden a través de un oficio que, pues no hay ningún registro, y que esta banda se denominó así por los medios de comunicación. Así es, y eso te lo comento y lo puedo sin problema en algún momento mandarte una copia de ese oficio, esa contestación. Y entonces ahora resulta que después de todos esos años, la banda de los Zodiacos la inventaron los medios de comunicación. Pero mira, así como esos abusos, esas discrepancias, es como pues se fue cada vez más dándole mayor fuerza a mi versión de los hechos, y se fue debilitando cada vez más pues esas falsas acusaciones de delitos que jamás cometí. Continuamos, Israel, con tu testimonio. A ver, ¿cómo fue el montaje? ¿Cómo fue el montaje televisivo del cual has hablado mucho? Y platícanos de esa situación. ¿Se te detienen y al siguiente día los hacen ir a ti a Florent Cassés para un montaje que se dio? Sí, mira, esta situación se da de esta forma. Como te comentaba, el día jueves 8 de diciembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, circulando sobre la carretera federal a Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México, somos detenidos, somos abordados
de manera injustificada, sin ninguna orden de aprehensión ni de presentación. Durante todo el día soy sometido a tortura pues muy extrema. Y bueno, durante la noche, madrugada, me soy trasladado al rancho, a mi casa, donde yo pues, vivía, y donde yo siempre fui conocido por mis vecinos. Sin ningún problema, yo facilitaba ese local para pues, algunos eventos, 15 años, bodas, etcétera, de mis vecinos. Yo no tenía ningún problema. Algunos vecinos que por ahí tenía, que tenían sus animalitos, borreguitos, así que en algunas ocasiones por atravesar esa carretera sufrían atropellamientos y que hubo una amistad, pues yo les proporcionaba que entraran al rancho y como es un predio de casi 1 hectárea, pues ahí pastaban los animalitos y servía también para que mantuvieran un poco la hierba más baja. Este mismo personaje, vecino, pues agradecido, también me servía de jardinero y pues era un beneficio mutuo. Pero bueno, esta persona, si hubiese existido gente secuestrada, también se hubiera percatado, o en todo caso, o en el peor de los casos, pues también hubiera sido señalado como cómplice, ¿no crees tú? Pero este señor no. De hecho, su testimonio y el de su esposa y otros vecinos también sirvieron para apuntalar mi versión, que en ese lugar no existía nadie secuestrado, yo no me encontraba en flagrancia. Y bueno, resulta que ese día, durante la madrugada, cuando vamos llegando, afuera del rancho ya se encontraba estacionado un camión de una antena de transmisión satelital. En ese entonces se conocía, hoy no sé cómo se conozcan. Y vamos al rancho con las puertas abiertas, van sacando pertenencias mías y en una camioneta gris express iban sacando algunos de mis muebles. Entramos, nos estacionamos, me cambian a otra camioneta cerrada con una especie de capacete, bueno, tipo periscopio. Ahí me dejan sometido, maniatado de pies y manos, esposado. Entonces, a través de este tipo periscopio, me doy cuenta que alrededor el rancho estaba infestado de camionetas sin placas, oscuras, algunas con logotipos de lápiz y otras no. Bajan a una persona alta con una venda en la cabeza, introducen en un cuartito que estaba entrando del lado derecho al rancho, que antes era un lugar que era utilizado como bodega, para pues meter ahí, no sé, en seres de limpieza, de estos famosos mosquitos le llaman para mantener el pasto cortado, la hierba. Y después, con el tiempo, yo la había habilitado como una segunda recámara, porque bueno, la cabaña principal, que si tú observas en las grabaciones, esa era la única cabaña con una recámara, un espacio amplio para sala comedor, la cocina. Era la única recámara, la única lugar habilitado para pernoctar por las noches. Entonces, este lugar del que hablamos, donde se supone que estaban secuestrados estas personas, a los pocos minutos vuelve a entrar otra camioneta y, para mi sorpresa, veo que baja Florence, le ingresan este pequeño cuarto y a los pocos minutos van por mí. Yo pues ya estaba muy desfallecido, ya no podía yo más. Llega Florence y en ese momento tú estabas tirado en el suelo, estabas agotado, abatido. Llega Florence y ahí empieza el montaje. Y llegan los AFIS, llegan las cámaras de televisión. Sí, efectivamente, ya te comentó. Entonces yo ya estaba por desfallecer, me sentía yo muy mal. Me bajan y casi en vilo me llevan al interior de este cuartito, y donde yo entrando, pues me doy cuenta que ya habían acondicionado unas maderas del lado derecho, haciendo una especie de división. Habían puesto una cortina, habían puesto un sillón que pues estaba como para desperdicio, una televisión que estaba guardada, unos muebles que en serio no me servían a mí, y también fotografías de mi familia, papeles personales que yo tenía en una caja de seguridad que no estaba empotrada, estaba pues a la vista, porque yo no guardaba valores valores, y solamente papeles personales.
Y también fotografías de Florence y de su casa, de sus hermanos, su familia, que ella tenía en su departamento. Es importante el relato de nomás para que sepa la gente, a ver, ¿por qué se habla del montaje? Porque acuérdate que en el 2011-2012 la Corte liberó a Cassés porque dijo que había sido un efecto corruptor el montaje, había sido un efecto corruptor de tu caso. Es decir, de ese montaje que llevó a cabo la televisión junto con el gobierno federal en ese momento. Por eso es importante nomás que quede claro que cuando tú llegas y ves que había cámaras de televisión en ese momento y te metieron en vivo, ¿cómo fue ese momento? ¿Llegó quién? No sé si llegó Luis Cárdenas Palomino o el mismo García Luna y las televisoras. Sí, mira, efectivamente, como te comentaba, en el momento que vamos ingresando, pues ya existe ahí un camión del lado derecho entrando, con una antena ya extendida, plegada, ya desplegada, y con el logotipo de Televisa. Y bueno, sí, efectivamente, yo venía en esa camioneta. En esa camioneta venía el copiloto Francisco Garza Palacios, que era el director de operaciones especiales. Y entramos, y todavía yo no había visto en ese momento a Canas Palomino, pero te repito, cuando ya ingresan a esta persona con una barba crecida y una venda en su cabeza, y a los minutos entra Florence Cassés, y después van por mí, y yo desfalleciendo, casi cargándome, me introducen a este lugar, me percato que ya había por ahí, ya estaba armado todo el escenario para que empezaran a rodar. Pues la historia que por muchos años se trataron de mantener como cierta, como real, y que exactamente derivado de esa alteración a los hechos, dio como resultado en primer momento, en el 2013, la liberación de pues, mi coprocesada Florence Cassés. Y pues sí, efectivamente en ese momento se sentaron los precedentes para emitir diversas sentencias y jurisprudencias, donde se hablaba de el efecto corruptor, la violación de derechos consulares, pues muchas situaciones que empezó a dejar ya un precedente. Yo en ese momento yo consideraba que pues me iba a beneficiar de alguna manera ese criterio, y desde entonces pues yo empecé a intentar cerrar, pero cada que yo intentaba cerrar siempre había pues nuevos elementos en contra mía, y pues había que combatirlos como pues con mis versiones, con mis testigos, con mis probanzas. Y pues tú sabes que en México se supone, y así lo dicta la Constitución, de que nadie es responsable hasta que se le demuestre su culpabilidad. Pero desgraciadamente, pues hasta el día de hoy, nosotros somos los que tenemos que hacer esa función de demostrar que no somos culpables de hechos inventados por algunas autoridades. Es que, a ver, yo te decía, a ver, abogando como uno como periodista, pues a veces, a ver, si el gobierno, a veces una fuente o alguien te puede dar una información y tú en ese momento la puedes dar por cierta, cometemos el error a veces los periodistas de que por la nota lo publicamos porque le creemos a la fuente, privada o pública, y se publica, pero no por el dolo de afectar, sino en este caso porque a lo mejor pudo haber sido engañado los periodistas de la televisión en ese momento, incluido Carlos, Loreta, a eso voy. O cabe esa posibilidad también. Bueno, mira, desde el entendimiento, desde la vista hacia atrás de esos hechos, es obvio, porque además así lo dijo Pablo Reina, quien que cubrió la nota y en el rancho, Ajá. que él recibió una llamada alrededor de las 4:30 de la mañana de ese 9 de diciembre por parte de Luis Cárdenas Palomino, donde él le dice que Carlos Loret de Mola le había proporcionado su número telefónico y le estaba diciendo que tenía que trasladarse al rancho de las Chinitas en el kilómetro 29.5, donde iban a grabar una detención en vivo y la liberación de unos secuestrados. Pero pues ya a las 4:30 de que él recibió la llamada directamente de Cárdenas Palomino, pues ya pues no cuadran los tiempos, ¿no? Porque claro, tú sabes que así como se dio ¿sí? la televisión, eran las 6:47, marcaba ahí el horario, pero esto ya había empezado muchísimas horas antes. En ese momento, Luis, quiero dejarte en claro, y lo dejo para tu auditorio,
que pues ya únicamente estaba Televisa. Posteriormente llegó TV Azteca, pero hubo por ahí unas indicaciones cuando tenían que entrar, cuando tenían que salir, que tenía que ser después de los comerciales, que eso estaba chingón y todo eso, y todo, pues escuchaba la voz de Lore de Mola. Pues era el titular en ese entonces, y como después yo me enteré, en esos ayeres, él, al ser titular de este programa, él tenía el alcance de decidir que pues salir equipo técnico, reporteros y antenas de retransmisión satelital para cubrir algún evento que se suscitara en ese... Sí, no lo dudo, porque lo dirigía. A ver, pero me refiero, ¿no sería también Carlos Loret engañado por, en este caso, por la gente de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, de que ahí tenemos este secuestro, de ese montaje lo hizo el gobierno y se lo pasó así a la televisora? Es decir, o tú dices, no, también la televisora lo planeó, a eso me refiero. Pues mira, yo no sé, no podría yo asegurar si lo planeó la televisora, si lo planeó Lore de Mola. Lo que sí te puedo decir, haciendo un ejercicio y sin conceder que así haya sido, vamos a pensar que no supiera ni Televisa ni el titular Luis Carlos, Lore de Mola, de que iba a haber una simulación de hechos que nunca existieron. Pero entonces, insisto, si Lore de Mola, antes de las 4:30, le proporciona a Luis Cárdenas Palomino el teléfono de Pablo Reina, y a las 4:30 Pablo Reina recibe la llamada de Luis Cárdenas Palomino, donde le dice: Lore de Mola me dio tu teléfono y que te vayas para allá al kilómetro 29.5 de la carretera Cuernavaca, porque vamos a proceder a hacer una detención y un rescate de unos secuestrados. Bueno, pues ya estamos hablando que antes de las 4:30 que recibe la llamada Pablo Reina, pues ya había habido un conocimiento previo por parte de Lore de Mola. Vamos a pensar que fuera 15 minutos antes. No, por eso, pero de un montaje a lo que me refiero, que hizo el gobierno, pues. Pero el montaje a lo que me refiero, el montaje lo hizo el gobierno, pues, a eso voy. O sea, es decir, el AFI, García Luna, es decir, y así se las gastaban. Recuerdo que era una política de comunicación de estar publicitando a quien agarraban. Es decir, a eso voy. Yo no estoy, obvio, el montaje fue un montaje como está comprobado y no se te comprobó a ti tu delito. Pero yo me refiero, yo como periodista, que a veces uno pues te habla una fuente, va a haber algo y por la transmisión, el error, a eso voy. Es decir, simplemente estoy diciendo nomás de que a lo mejor pues pudo haber un error de no haber corroborar, pero de decir de que la televisora y Carlos Loret lo hayan planeado, la verdad, ¿de dónde? Es decir, se me hace fuerte, pues si hasta tú mismo lo dices, no tengo elementos. Sí. O sea, no creo, pues. Ahora yo te quiero involucrar en esto. Vamos a olvidar por un momento que existe Lore de Mola. No, a lo mejor te digo, yo no sé la investigación, ojo, no le estoy quitando ningún elemento a todo lo que tú viviste. Fue un montaje, todo, obvio, ¿no? Pero no, es que sí, Luis, yo este ejercicio quiero que lo haga tu auditorio, de verdad, porque es algo muy sencillo. Vamos a involucrar ahora que en lugar de Lore de Mola es Luis, con el que estoy hablando ahorita, a quien le llaman previos horas o minutos antes de las 6:47. Entonces tú, como periodista, y te estás dando cuenta que va a haber una situación preparada, tu deber, tu ética, tenía que haber sido, a ver, espérame, le das parte de las autoridades, o en este caso al canal al quien trabajas, y sabes qué, están tratando de hacer esto. Pues es evidente que no es... Si son culpables o no, pues no, porque la autoridad puede presentar si alguien sí es culpable o no, a eso te refieres, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la ética, la formación profesional de Luis? A ver, no lo dudo del error, no, por eso te digo, a ver, no lo dudo del error, ojo, error y lo que tú quieras ponerle ética, falta de corroborar, haber confiado, a ver, a ver, ojo, la cuestión es que, pero de que haya habido una planeación de decir, a eso voy, eso es todo nomás, yo estoy preguntando, pero básicamente nomás, Israel, si la planeación fue del gobierno, pues el gobierno hizo todo este montaje y toda esta película y que nunca se comprobó a ti, y quién te devuelve los 20 años. Eso es también el fondo, obvio.
A ver, No, ¿y cuántos Israeles Vallartas más hay en la cárcel? ¿Y quién te devuelve los 20 años? pues son innumerables, ¿no? Los que hoy todavía siguen una situación muy semejante a la mía. Y bueno, sí, efectivamente, esto que yo estoy comentando ahorita es con el respeto a tu auditorio, es para que pues se den cuenta hoy las autoridades actuales que todavía por ahí permea en la Fiscalía General de la República todavía esas malas costumbres y en otras policías. Pero bueno, para que estas nuevas generaciones, que muchos no conocieron hace 20 años estos sucesos y muchos tienen hoy quizás 20, 22, 23 años, estaban muy pequeños, y que entiendan que hoy ya no es tan fácil engañarla a tu auditorio y a muchas, incluso al promedio mexicano, ¿no? No estoy hablando de los grandes intelectuales, no. Una persona que, con todo respeto, con dos dedos de frente, dices, bueno, oye, pues no soy tonto. A ver, esto es un montaje que hizo el gobierno, un error de un medio. Esto también es un aprendizaje para nosotros los medios, porque cuando el gobierno presenta algo, lo presenta, pero y presentamos la información que dice el gobierno, y en ese momento hacían ese tipo de producciones. Pues salió la película La Caja China, es decir, todo lo que estaba, de lo que se vivía en ese momento en los medios de comunicación, y por eso un llamado a la autocrítica, es decir, la versión que da el gobierno es una versión, sigamos confirmando, están las investigaciones. Por eso es un caso muy emblemático el tuyo, pues porque los medios debemos de ser muy cuidadosos en el manejo cuando el gobierno o cualquier fuente presenta un señalamiento. En una historia siempre hay dos versiones, ¿no? Y nunca sí se te escuchó, a ti nunca se te escuchó, vaya, se te enjuició, y nunca, ¿cómo pudiste estar 20 años, Israel? 20 años y no pudiste, cada vez que tú querías salir, te hundías más. Sí, no, y cada vez era el ataque ártero, ¿no? Vil. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues nada más hay que regresar al tiempo y recordar que era una práctica muy común. Semanas antes de esto, no sé si tú recuerdes un evento que hubo en Acapulco, donde unos AFIS habían detenido a unos 4 o 5 personas que al parecer pertenecían a los Zetas, y en vivo fueron ejecutados. No sé si tú recuerdas eso. Sí, es que era el gobierno del espectáculo, pues. Era de la producción, se decían Producciones García Luna, recuerdo, porque eso hacían. A ver, detenían a alguien y era una espectacularidad, y empezaba después una guerra absurda contra la guerra del narco que nunca se sostuvo. A mí me lo dijo Santiago Krill en entrevistas aquí, no se sustentaba la guerra contra el narco de Calderón, y en ese momento vamos ganándole la guerra a los delincuentes y presentaban a todo el mundo, y fue una cultura a ver, por supuesto, y tú fuiste, yo creo que contigo empezaron, ¿eh? Yo creo que fuiste el primero que embarraron, pues, y desgraciaron la vida. No, mira, yo considero, y lo he dicho y lo he sostenido hasta hoy, que mi evento no es el primero, ni ha sido el último. Ni va a ser, exactamente. Sí, y no ha sido el último, pero sí es el único que tuvo que salir el gobierno, en este caso las autoridades, a reconocer que efectivamente tuvieron que recurrir a un montaje para justificar un trabajo de investigación que no realizaban. ¿Sí me explicó? Estoy de acuerdo. El efecto corruptor, pues la misma corte lo dijo, claro. Se comprobó el montaje, claro. Así es. De parte del gobierno, sí. Se volvieron un poquito más cuidadosos, por así denominarlo. Y entonces ya no eran las detenciones en vivo, sino que ahora ya las grababan ellos y después las proporcionaban a algunos medios que quizás a lo mejor, vamos a darle beneficio a la duda, que les hacían creer que, bueno, pues así habían sucedido las cosas, ¿no? Respetando los derechos de las personas, el debido proceso y etcétera. Y bueno, mira, en estos 20 años, me han permitido algunos compañeros leer sus casos, y es una constante repetición de cualquier tipo de policías, de cualquier tipo de autoridades, policías estatales, militares, federales, de todo tipo, en donde es un machote de oficios de puesta a disposición, donde normalmente dicen que venían en ese momento haciendo un patrullaje, una rutina, y que en ese momento de pronto ven a una persona en actitud sospechosa, cargando un maletín con billetes que se caían, o droga,
o un arma larga y otras en la cintura, y se le parejan y le dicen, señor, utilizando el comando verbal, resulta que esa actividad que usted está desarrollando en este momento, esas armas, esas drogas, esos cadáveres que va usted jalando por la calle, no están permitidos, están penados por el gobierno mexicano, por las leyes mexicanas, y usted tiene que explicar por qué los trae. Y esta persona se voltea y les dice de una manera amenazante que sí soy el líder de este cártel, o soy el secuestrador que tiene tantas personas, o soy un sicario que tengo tantos cadáveres escondidos ahí en la casa o en un terreno, etcétera. Y después, al momento de que le dicen, pero usted tiene que bajar las armas porque, etcétera, dice, no, entonces tiene que usar el uso legítimo de la fuerza, y es por eso que son presentados con traumatismos, con quemaduras, con asfixias, con todos los derechos violados por la tortura. Y te vuelvo a repetir, esto es una constante, este machote, por así decirlo, de oficios de puesta de investigación. De veras, yo que no tengo conocimientos jurídicos, pero un entendimiento sí de las situaciones que acontecen todos los días. Imagínate un especialista como un juez, como un magistrado. Y yo digo por esto, ¿por qué? Porque los jueces de inicio, que son los que aceptan esa judicialización de esas averiguaciones previas entonces, hoy carpetas de investigación, le permiten al Ministerio Público pasar por alto esa costumbre indebida, le ponen, lo autorizan e inician una causa penal o una vinculación a proceso, aún con violaciones evidentes. Insisto, yo que soy una persona que tiene hoy los básicos conocimientos jurídicos. Ahora imagínate ellos que son especialistas, son expertos, y resulta que no se percatan. Tienen que esperarse a que pasen los años para que ellos puedan desarrollar su defensa, presentar a sus testigos, sus pruebas, y después se van a una sentencia absurda de cientos de años. Totalmente. A ver, pero ¿cómo es posible alguien que nos está escuchando, Israel Vallarta, usted que nos está escuchando, que nos ve en el canal de YouTube de Proyecto Puente, suscríbase, comparta esta entrevista de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube de Proyecto Puente en vivo, en toda nuestra multiplataforma, en el sistema Megacable, en nuestras radios, proyectopuente.com.mx, de lunes a viernes en vivo, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook. A ver, Israel, ¿cómo alguien que nos está escuchando y viendo ahorita puede decir, ¿cómo 20 años y sin sentencia duraste? ¿Cómo aguantaste tanto? Y porque sé que tu esposa, Mari, y tu familia no te dejaron, creo que hay todavía tus 2 hermanos procesados. Es decir, ¿cómo fue que aguantaste tanto y no podías salir? Sí, mira, principalmente lo he reconocido siempre y pues lo presumo. La verdad es que todo esto viene de la raíz de mis padres. Pues son los que nos enseñaron esa hermandad, esa fraternidad, no dejarnos morir solos. Mis padres, pues siempre, aún con su avanzada edad, siempre estuvieron presentes en las visitas. Desde que estuve arraigado. Porque quiero hacer un paréntesis. Y esto lo hago para el análisis de esas personas que, sin ser abogados, puedan entender esto. Tú sabes que un delito catalogado como flagrancia o un delito en proceso, una vez que se está llevando el proceso, tiene que ser, y cualquier persona, incluso, aunque no seas policía, puedes tú realizar una detención, pero en ese mismo momento poner a disposición de las autoridades, una policía o un ministerio público, etcétera. Sí, exactamente, es prontitud. Pues resulta que existe una supuesta flagrancia, me dan un arraigo por 90 días, que fue al final 88. ¿Pero por qué? Tuvieron en ese momento que me presentaron ante un juez, no arraigarme, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y por eso, es decir, y se fueron 20 años así, a eso voy, Israel. ¿Cómo se pudieron ir 20 años sin sentencia? Esperando. Pues por lo mismo, porque tienen el temor de que sucediera lo que hoy está sucediendo. Que no se pudo sustentar por más tiempo
esas acusaciones fingidas, inventadas. Y ese temor, hoy esa pesadilla, ya se les está haciendo realidad. Y no porque Israel Vallarta sea un ser supremo, un ser con poderes, un ser encumbrado, no. Simplemente siempre estuve peleando la verdad, y no es mi verdad, estoy hablando de la verdad. No estoy hablando de la verdad de los policías, no estoy hablando de la verdad de los ministerios públicos, de las televisoras, no estoy hablando de la verdad de las víctimas o algunas supuestas víctimas. No, estoy hablando de la única verdad, y lo he sido y lo he sostenido. Considero, y así es, para soportar una mentira, mi estimado Luis, tienes que apuntalarla con cientos o miles de mentiras. No, claro que fue. ¿Pero qué sucede? Llega una verdad, y destruye, todo se cae. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, claro, no, a ver, y aquí está, pero por eso, ¿quién te mantuvo así con el pie en el cuello? ¿Quién logró que Israel Vallarta estuviera 20 años en la cárcel y no pudiera salir? ¿Qué fuerzas o cómo, es precisamente, como dices, porque no querían esta pesadilla, porque sabían que fue algo montado, inventado en contra, por un error de un medio de comunicación, porque para mí fue un error, sí, más no dolo, o hasta ahorita no comprobado, un error que cualquiera lo podemos cometer y lo hemos cometido, pero fue un montaje del gobierno y todo que 20 años, ¿cómo le devuelven a Israel Vallarta? Por eso, ¿quién operó para que tú estuvieras ahí? ¿Qué puedes decir? Mira, no puedo yo precisar. Bueno, ahorita, mira, hay una denuncia desde el 2006 contra diversas personas, entre algunos funcionarios de ese entonces, algunas personas que no eran funcionarias. Y entonces está en proceso esto. Pero yo tengo una cosa, y lo digo con todo respeto una vez más a tu auditorio, que esto escucha. Considero que muchos responsables de que estas circunstancias, estas situaciones se sigan repitiendo hasta el día de hoy y siguen permeando esa administración de justicia, y lo digo con todo respeto, Luis, son muchos que están escuchando. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de despertar, hermano. Sí. De exigir un buen gobierno, de exigir que las policías verdaderamente hagan su trabajo. Mira, la corrupción sabemos que ha existido desde los tiempos prehispánicos, pero ¿por qué seguir permitiendo con tanta tecnología? Digo, yo ahora que salí después de 20 años, todavía no puedo entender cómo funciona este aparato inteligente. Entonces, con esa tecnología, con esos avances, ¿cómo todavía hoy podemos seguir viviendo en un retroceso, y todavía quieren engañar a las personas, a la gente, diciendo que las cosas son como están plasmadas en el parte informativo, y el parte informativo, al ser expedido por un funcionario público, tiene pleno valor probatorio. Exacto, es una parte nomás, exactamente. Por eso debemos de ser cuidadosos, ¿eh? Es una autocrítica esto a los medios, por eso lo digo. A ver, claro, tienes toda la razón, porque hay más. Yo estoy seguro que lo que te hicieron a ti, Israel, se sigue presentando, y hay muchos Israeles Vallartas en la cárcel, ¿estás de acuerdo? Hay muchos Israeles. Y muchos Genaro García Luna, y otros tantos Cárdenas Palomino, otros tantos Garza Palacio, otros tantos Jorge García Rosas, y ¿sí me explico? Pero entonces, ¿por qué todos los que están escuchando, y lo digo, vuelvo a repetir y reitero, con mucho respeto a su entendimiento, a su inteligencia, ¿por qué no hacen algo? Y no estoy diciendo que agarren las armas, no, pero por supuesto que no, digo eso no. Pero ¿por qué no exigen que ya esas artimañas, esas prácticas legaloides ya no sean efectivas, ya no sean suficientes? El dicho o ese parte informativo que es suficiente, un indicio, y tú lo sabes, un indicio es suficiente para otorgar antes era una auto de forma de prisión, hoy son vinculaciones a proceso. Y ya con eso se puede la gente puede permanecer en la cárcel meses, años, y hasta que llegas a otra instancia, o tienes que subir muchas instancias, es cuando pues ya te puedes ir quizás, ¿no? Y eso algunas personas
que no saben o no entienden o no quieren, o si piensan que realmente va a bajar la hada de la justicia y con su varita mágica van a liberarlos. No, no, no. Sí me decías de cómo la gente pues debe despertar y no debemos de permitirlo, pero pues se sigue presentando en estos días, es decir, lo seguimos viendo. Por eso te digo, a ver, para no desviarnos, ya estamos concluyendo, a ver, Israel, por eso, a ver, no, entonces, porque la gente, ¿cómo alguien puede estar 20 años en la cárcel esperando sentencia? Y en este país yo sé que hay otros 10, otros que están con 10 años esperando, de 15, de 5, o injustamente pagaron una pena, una condena. Y un Israel Vallarta, ¿de parte de quién? Por eso, todo un sistema en contra de Israel Vallarta para que no se supiera la verdad. ¿Quién? Pues sí, efectivamente, efectivamente. Esos personajes misteriosos que siguen moviendo hilos todavía hoy, pues son los que tienen que ser llamados a cuentas. Por supuesto, y eso, pero ya no está en mis manos, hermano. Si existe una verdad, una justicia legal, una justicia del hierro, no una justicia de las balas, no una de pólvora ni de sangre, no, eso yo no lo pido. Tampoco pido una justicia económica para mi persona, porque pues lo he dicho, lo informo. Yo desde el 2021 tengo un registro federal de víctimas, tengo un registro nacional de víctimas y no he peleado hasta el día de hoy ni un solo peso, porque insisto, yo no estaba diciendo, ay, es que yo me urge que se declare inocente o algo así para cobrar millones de dólares o millones de pesos. No, la justicia que yo clamo, la sed de justicia es legal, dentro del marco legal. ¿Qué sería la justicia? ¿Qué sería la justicia para ti? Pues efectivamente que esto quede como precedente para todo ese sistema de cosas, ese estado de cosas, perdón, que hoy todavía sigue permeando la justicia mexicana. Cierto, y lo he dicho, por supuesto que el Poder Judicial necesitaba una reforma, sí, pero existen muchos, digo, ya está hecho esto, pero existen muchos funcionarios judiciales de carrera, como en este caso la jueza que emitió este fallo absolutorio, por decir algo, y de una vez aclaro, ni la conocí antes, ni le he tenido ningún trato más que los de las audiencias, no me prometió, no le prometí absolutamente nada, solamente le supliqué en la audiencia de vista que se apegara al marco legal, que hiciera un estudio de fondo, que le señalaba yo en mis conclusiones, como las hizo la Defensoría Pública, y que analizaran esos puntos que no entraron de fondo en el caso del fallo de libertad de Florence Cassé, porque era evidente, eran muchas violaciones, pero con esas 3, 4 que habían detectado la Suprema Corte de Justicia, era suficiente para declarar la libertad de Florence Cassé. Pues eso es lo que la gente no sabe de ese entonces y lo que las autoridades quisieron confundir a decir, no, pero es que hay algunos de estos tipos políticos a medias o que quieren llamar la atención opinando tonterías y confundiendo a la gente diciendo que no, es que la secuestradora francesa se fue porque era protegida de Sarkozy y no se sabe si era inocente o culpable, pero pues cómo no iba a saber si ella vivía con el secuestrador de Israel Vallarta en una casa donde tenían secuestrados a una señora, a sus hijos, y los violaban y hacían mil cosas. Entonces, no, señor. La Suprema Corte de Justicia de ese entonces detectó, por supuesto, muchísimas violaciones, pero dijo, espérame. Pueden ser 200 violaciones, pero con esas 3, 4 son suficientes. No, por eso, pero volvemos a lo mismo. Pero ella salió incluso antes que tú y tú te quedaste 20 años. ¿Qué sería justicia para ti? ¿Que pague quién? Pues no sé. No me hagas eso porque sí, ya las señalamientos han sido directos desde el inicio de esta situación, de 2006, 2007. Pero yo sigo esperando que se les llame a esos personajes, detrás de esas sombras, y pues que se haga un juicio justo. Para ellos piden un juicio justo, de verdad.
no un juicio ¿Quiénes con son mentiras, ellos, ¿no? Israel? ¿Quiénes son ellos? No sé si puedes decir. Eh, me estás me estás queriendo poner contra las cuerdas, hermano. No, 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 lo digo Y con yo no respeto. quiero No, no, caer, no, 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 no. yo no Es quiero, que, no, no, siempre lo sé. ¿o qué Yo sería lo sé. justicia? No, ¿qué sería justicia? No, lo que menos posible, créeme, hasta como periodista, para que veas. Yo lo que quiero es que tú te sientas bien visibilizado acá en el norte del país, el sur de los Estados Unidos, y quiero hacer que la gente vea este testimonio, vea, pues porque estoy seguro que hay muchos Israeles Vallartas, y lo que menos quiero es darte más problemas, créeme, porque ya ahorita, ¿quién te devuelve 20 años? El tiempo no lo recuperas, pero quiero dar a entender qué sería la justicia para ti. ¿Vas a demandar? ¿Hay otra demanda? ¿Contra quiénes o algo? Lo que puedas decir. Sí, efectivamente, precisamente como tú lo sabes, te lo expliqué hace un momentito. Hay una investigación, una averiguación previa en ese momento, una denuncia desde 2006. Hoy, 2025, cambió de ser una averiguación previa a una carpeta de investigación, la cual está en suspenso. Estamos esperando a ver qué sucede. Entonces, todas estas, para no caer, como dicen, en la violación a su presunción de inocencia, y eso ocasione que se les exonere de cualquier situación. Por eso ahorita me estoy reservando, por Muy bien, supuesto, muy bien. que es un secreto a voces. ¿Quiénes son? Por supuesto. Y no es uno, son muchos más. Próximamente, pues va a seguir, van a seguir saliendo Más nombres. más noticias, más exactamente, más datos. Pero, pues, mira, hace unas horas me enteré que ya por ahí hay algunos personajes públicos que ya siguen todavía hoy, con un fallo absolutorio, siguen hablando de Israel, el secuestrador Israel Vallarta, la familia de secuestradores, que qué bueno que el otro secuestrador, hermano y su sobrino Claro. todavía están en la cárcel. Oye, todavía hoy, con todos esos adelantos judiciales en criterios por la Suprema Corte de Justicia, todavía estos personajes Sí, que no. se supone que tienen la posibilidad de dar su voz para el pueblo y hablar por el pueblo, no lo hacen, hablan para ellos y para su conveniencia. Sí. Todavía hoy siguen todavía empecinados. Yo hoy, hermano, les contesto a esos personajes, yo ya no tengo por qué estar demostrando si soy o no soy secuestrador. Yo ya no. La verdad, ahí está. El que quiera leer por qué, pues que se entere. Seguramente en poco tiempo ya podrá Claro. ser publicada. Cuando ya acabe. Oye, Israel, tú te encontrabas a Cárdenas Palomino, ¿no? Que estuvo también ahí en el altiplano, Sí. creo que lo movieron para Ramos Arizpe, no sé, o otro penal, y que fue el que te mandó torturar también. Sí, efectivamente, Cárdenas Palomino está ahí detenido, inicialmente por una denuncia por tortura a mi hermano y a mi sobrino y otras personas, y él está enjuiciado desde el 2021. Entonces, cuando yo regreso a este penal, al poco tiempo llega él, y pues resulta que él está ahí no por mi evento, sino por este evento de duda. Ahorita trae otra averiguación, otra causa penal por, no sé si recuerdas el caso creo que de Niño Martí, una que dicen La Güera, me parece. Uh-huh. Ese ya prosperó, y eso porque pues ahí se sabe. Y pues hay muchos personajes que están ahí encerrados, que también están buscando que se les vincule a proceso. Y pues nada, ahorita, y yo lo fui, el que lo ha dicho así, el día que se me notifica a mí de mi libertad, ese mismo miércoles por la mañana, Cárdenas Palomino fue egresado de ese penal de máxima seguridad. Y no sé, se manejaban versiones de que había sido llevado al Diamante de ahí de Santa Marta, pero como le he dicho, porque me consta, en el proceso de mi hermano, él solicitó al juez un cambio de prisión. Se quería ir precisamente por protección de su persona, porque al haber sido un alto jefe policíaco,
era susceptible que muchos de los personajes que él había detenido estaban ahí, podían hacerle daño a él o a su familia. Y por eso pedía y solicitaba ser trasladado al reclusorio Oriente, y porque existían algunos lugares que podrían ser propicios para contenerlo a él y protegerlo, y así es proteger a la población. El juez se lo negó, él apeló, lo confirmó el Tribunal de Apelaciones, se fue al amparo y el amparo se lo negó, Okay. y ordenó que el juez le dijera a las autoridades penitenciarias y a él que él no podía salir de este sistema federal precisamente por esos argumentos de que al haber sido un alto jefe policíaco, estos lugares eran los ideales para ponerlo a él, porque de estar en un penal estatal era susceptible para poder él, sí, efectivamente, tanto recibir agresiones como en todo caso él subyugar a los custodios o algunos grupos que pertenecían a la delincuencia organizada, que pues podían también ser susceptibles de protegerlo y quizás evadirse, ¿no?, de la justicia. Es por eso que hasta donde me consta, porque yo los leí, él tenía que permanecer o tiene que permanecer en penales de máxima seguridad. Sí. Hasta que las autoridades judiciales así lo determinen. Por eso es que te digo. ¿Qué opinas que García Luna está en la cárcel en Estados Unidos? Pues es como te digo, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Obviamente él no está ahí por mi situación ni por la de otros abusos que él tuvo. Él está pues por lo que todo el mundo sabe, ¿no? Por haber prestado al juego de proteger a algunos miembros de la delincuencia organizada, que pues no, a mí no me consta, yo no lo puedo decir. Pero pues hay, Estados Unidos, tú sabes que cuando acusa es porque pues tiene de su lado la veracidad, la confirmación de algunos eventos. Y entonces, de este lado, pues, por lo mío no se ha mencionado a García Luna todavía. No sé si el tribunal o el juez lo vaya a vincular, o no lo sé. Eso ya no está en mi mano. Yo cumplí en su momento hacer las denuncias respectivas, y pues ya le toca a estos nuevos sistema judicial pues ejercer esa aplicación de la justicia para quienes se les tenga que ejercer, nada más. ¿Qué le dirías a la presidenta Claudia Sheinbaum, a los gobernantes? ¿Cuál sería tu mensaje de esto? Pues que pues yo respeto la investidura presidencial. Por supuesto, es una mujer muy preparada. Yo no puedo, ni tengo ética, yo no tengo autoridad moral como para juzgar a una persona por su investidura, por su apariencia, porque sea mujer, porque sea lo que sea, ¿no? No, mis respetos. Y lo único que pido es que, con todo respeto, aquí estoy y pues estoy esperando, y con mucho gusto me gustaría que se me pudiera atender. Yo no estoy queriendo un café con la señora presidenta, no quiero una plática por debajo de la mesa, yo no, para nada. Yo no soy quien para ordenar ni subyugar a nadie. Pero bueno, pues si este gobierno considero, demostrar que está avanzando, pues creo que lo justo es que se me permita una plática, ¿no? Audiencia. Y exponer lo que Audiencia. Efectivamente. ¿Qué les contestas? Algunos están criticando, es una cortina de humo de la 4T, la salida de Israel Vallarta, habiendo tantos casos como el de Ana Augusto, la barredora, obvio que también es importante y muy cuestionable, y muchos más, pero muchos que no están viendo que pues tuviste 20 años en la cárcel y están diciendo que eres parte de una estrategia de la 4T. ¿Qué les contestarías? Pues aguas, ¿eh? Dicen por ahí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Nada más. No hay mucho que decir de esos personajes. Insisto, a esas alturas yo no tengo ya por qué demostrarles si soy inocente o soy culpable o soy lo que quieran. De verdad. Claro. Digan y
y hagan y hablen lo que quieran. Recuerda tú ese pasaje de Sancho Panza con el Quijote, ¿no? En donde dice que, bueno, si los perros ladran es porque es señal de que vamos avanzando. Entonces, pues abreven a los perros, ¿no? O sea, pues ladre, no pasa nada, no me quita ya el sueño. No. ¿Qué sigue Y para...? si alguien, Sí, dime. ¿Y si alguien qué? no, y si alguien de los que responsables se atreve a hacer algo hacia mi familia o mi persona, pues se va a evidenciar una vez más que siempre estuvo la verdad de mi parte. ¿Sí me explicó? Claro. A cualquier nivel, tanto de personas físicas como personas públicas, funcionarios públicos, o sea, pues ahí estará, ¿no? ¿Qué Por supuesto sigue? que insisto. Yo ¿Qué no es- estoy retando a nadie, ¿eh? Yo hablo con mucho respeto, sí. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Israel Vallarta? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué viene para ti? Ajá, bueno, pues es que estos años yo he tratado de terminar mis estudios, pues de recibirme como abogado. Y ese sistema penitenciario federal, vaya cómo me las aplicó, me las aplicaba, pero eso no me mina mi deseo de culminar una carrera de derecho penal. De hecho, pues si por ahí alguna escuela universitaria le interesa que una persona de 55 años se le permita continuar sus estudios superiores, pues aquí estoy. Quiero terminar mi carrera. Quisiera yo, como te decía, aportar un granito de arena, pero bueno, eso ya será hasta que yo pueda lograr mi sueño de poder ser una persona ya recibida con un título y pues ya ahí ya veremos exactamente si decantamos hacia donde tengamos que irnos. Oye, por ahí dijiste que querías ser senador, algo así, ¿sí? ¿Te interesa la política? Mira, mira, a mí nunca me gustaba la política y sin embargo caí en la cuenta que pues todo esto que estoy haciendo incluso ahorita es parte de la política, de otra manera, pero pues también es política. Yo insisto, yo no quiero ser presidente, yo no tengo ningún tipo de aspiraciones de ese nivel, no. También he puntualizado que no soy ni nuevo Mahatma Gandhi, ni nuevo Nelson Mandela, no, para nada. No. Es un personaje, una persona que sin quererlo, sin yo desearlo, sin yo buscarlo, pues estoy en esta posición y por eso es que señalo, ojalá este asunto sea un parteaguas, sea un precedente, para que no se siga utilizando estos criterios, estos abusos, y de verdad ya México empiece a avanzar en muchos tópicos, ¿no? Bueno, ahorita hablamos del tópico judicial, que es el que pues, a mí me afectó, esta demora en exceso. Por los demás poderes judiciales, poderes alternos, como es el judicial y el legislativo, pues voy a aprender apenas en lo legislativo, tengo que aprender las leyes, y pues en todo caso, si se me es posible aportar, y se puede, pues un granito de arena y que este país continúe avanzando, no se vaya en retroceso. Aportar como abogado, como juez, como político. Pues mira, ya que tenga mi cédula, Primero pues igual sí, primero tengo que llegar, ¿no? Y entonces ya que estemos ahí, ¿por qué me voy diciendo que de pronto se me antoja y me vuelvo, no sé, chef, cocinero, taquero? Pues puedes todavía. A ver, entraste a los 35, saliste a los 55, a los 35, ¿no? Entraste a la cárcel. Sí, el 16 de julio cumplí 55 años y pues sí se fueron pues años de juventud, pero pues aquí estoy. ¿Por qué? Porque sigo apuntalado con mi familia. La vida me regaló esa posibilidad de tener una compañía impresionante desde hace 9 años, que es mi esposa, Mary. Y pues al ver yo esa fortaleza de mi familia, de mis padres que ya no existen en este plano, y de mi familia que no se rendía, de mis hermanos, de mis sobrinos que alcanzaron su libertad absolutoria, y ahora esperamos que con mi hermano y mi sobrino también se logre. Pues yo qué tenía que hacer, pues echarle para adelante, hermano.
echarle para adelante Claro. y hacer honra de ese legado que dejó mi familia, mis padres. Entonces no había más. Y luego, insisto, encuentro apuntalamiento con una mujer como la que hoy tengo en mi vida. Pues, ¿qué harías tú en mi lugar? No, pues yo ahorita, pues eres bendecido, ¿no? Digo, somos Ahora bendecidos. yo quiero hacer este momento. Ahora, oye, fíjate que ahora en este momento vamos a ser reporteros. Yo soy el reportero y tú eres el entrevistado. Y yo te pregunto, Luis, y si yo fuera otro periodista que podría, ya, por supuesto, con conocimientos jurídicos, ¿qué podría pasar? No lo sé. También, exactamente. No, es que ahorita tienes la oportunidad de hacer exactamente, digo, de reconstruirte, como hablábamos fuera ya ver, exactamente, tienes un gran sostén que es la familia, que nunca te ha dejado, que fue tu apoyo moral y ahorita tienes todavía mucho por hacer. Es decir, te escuchas muy bien y puedes hacer lo que tú quieras, ¿eh? A ver, la verdad, digo. A lo mejor me vuelvo tamalero, taquero. Pues adelante también, es digno, todo eso es muy digno. A ver, por eso uno quiere, la sociedad impone patrones y que tienes que hacer es, no, tú vas a hacer lo que te haga feliz, lo que tú quieras y lo que aporte a la sociedad. No, por favor, hombre, ahorita por eso este ejercicio se convirtió también en una plática respetuosa y yo te agradezco mucho tu tiempo porque sé que estás muy demandado en todo el país. Perdón que te interrumpa, Luis, se me acaba de ocurrir una estupidez. ¿Y qué tal si de pronto se me ocurre entrar en YouTube, estando de pronto sufro una catarsis? Lo puedes hacer y ahí te invitamos de colaborador, te vamos a estar entrevistando entonces de colaborador acá en Proyecto Puente. No, a ver, no, hombre, ¿por qué no? Te lo digo, a ver, es que a ver, yo te reitero, yo creo que puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sabes qué estoy haciendo ahora? Disfrutando a mi familia. Eso. Ahorita los tengo aquí afuera, me tuve que meter a una recámara porque los tengo aquí afuera, mis hermanos, mis hijos, a mi esposa, y los tengo calladitos como castigados. Y qué padre que hoy pueda disfrutar eso. Exacto. Que antes no los veía, solamente con el corazón. Y digo, esta voz que escuchas no se quiebra de tristeza, sino todo lo contrario. Entonces, pues mira, ya estoy aquí y no sabes cómo lo estoy disfrutando. Y los demás, que digan lo que quieran decir. ¿Cómo la ves? No, te reitero, eres libre de decir lo que tú digas y para eso se trataba, para que tú también te desahogues. Por último, ¿qué le dirías a la gente que está ahí en la cárcel todavía adentro y que puede haber muchos, y sé que hay muchos Israeles Vallartas todavía en la cárcel? ¿Qué les dices? Que sí, efectivamente, hermanos, que siguen, están en espera de su pronta justicia. Pues quiero que vean que sí se puede, ¿no? Que sí, aunque nades contra la corriente, si tienes perseverancia y fe, pues se puede llegar a la otra orilla. Vean, muchachos, cómo lo imposible, cuando tienes esa convicción, sí se logra. Y muchachos, desde aquí les deseo las bendiciones todas para ellos, para sus familias, y no dejen de remar contra corriente, no importa. Vean que sí se puede, muchachos. Así es, mi Luis. Israel, te agradezco mucho de veras tu tiempo. Fue un poco incidental la llamada por cuestiones técnicas, pero se logró. Perdón que te robe la palabra de esa manera tan grosera. Pero te digo una cosa, todos estos días he estado con una atención constante porque pues estoy siendo muy solicitado. Claro. Y ahorita es la primera, y te lo digo así, es la primera entrevista que después de estar con los nervios y la situación medio frustrante de lo que estaba sucediendo para poder continuar con esta comunicación, estuvo súper divertido al final. Y estoy súper bien y te agradezco, Luis, de verdad, te agradezco toda tu atención, todo tu interés, esa profesión tuya, esa ética. Gracias, hermano, de verdad, espero yo pronto conocerte en persona, me permitas darte un abrazo, un apretón de manos y pues vamos a continuar. Claro que sí. Y vamos a estar en contacto, Israel. Te vamos a estar entrevistando ya después, cuando ya pasen estos días, ya con más tranquilidad y seguiremos hablando con mucho gusto. Y acá tienes un medio también para seguirte escuchando. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Gracias por tu tiempo.
Gracias, hermano. Buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Igualmente, Gracias. buenas noches. Mañana se transmite la entrevista por el canal de YouTube de Proyecto Puente en el noticiero en vivo, de 7 a 9. Muy bien. Ahí estaremos, hermano. Abrazote. Bendiciones, que descanses. Igualmente. Y todo tu equipo. Muchachos, de veras, gracias, muchachos. Igual. Gracias por soportarme y por pues ahí estamos. Gracias a Israel Vallarta por su tiempo. Como escuchó usted, estuvo un poco accidentada. Hubo incidentes ahí técnicos porque está todo el país hablándole. La entrevista estaba por Zoom, pero él tuvo problemas de internet también para atendernos. Nos cambiamos varias veces de Zoom. Finalmente se pudo hacer por WhatsApp por los problemas técnicos que él estaba viviendo en ese momento. Se va, pues ahora sí que involucrando, se va adhiriendo, se va reactivando a su nueva vida, empieza a relacionarse con los ordenadores, con la tecnología, por eso la paciencia, pero el mensaje es muy importante de lo que usted escuchó. ¿Qué opina al respecto? Comparte esta entrevista, suscríbase al canal de YouTube y nos vemos en la próxima, aquí en el video podcast El Mundo Cambió, en Proyecto Puente, en Puente Studio.